web la versión original de la propuesta que fue sometida a discusión pública hace 7 meses. Entonces, si la fuente de información sobre la cual están haciendo los análisis y las marchas, pues es esa propuesta de hace 7 meses y no la propuesta definitiva, pues llega uno a la conclusión de que definitivamente han hecho la tarea, pero sobre la base que no es lo que corresponde, porque la versión no es original y no el proyecto. Actualicen las páginas. Nosotros hemos analizado todas las versiones, y además, para decirle a la ministra también, leímos la última propuesta, pero es dificilísimo encontrarla, además porque en la página del ministerio hay que dar muchísimas vueltas para encontrar el último articulado. Pero además de eso, y mencionarlo de nuevo, Néstor, pero están haciendo ustedes un paro que terminó ayer como terminó Jairo. Le pregunto con el mayor respeto, sobre la base de un proyecto viejo que no han actualizado ustedes. No, Néstor, nosotros hicimos el análisis. Es más, ayer en el auditorio León de Grave, al cual no fue ni la ministra ni el viceministro de Educación a presentar la propuesta en la Universidad Nacional de Colombia, hicimos un foro bastante grande y bastante concurrido con varios sectores sociales sobre el nuevo borrador de la propuesta de ley. ¿Cuáles son las conclusiones? Primera, el articulado ha cambiado en la escritura, pero tiene exactamente los mismos objetivos, y eso lo puede ver la gente en la exposición de motivos y en la propuesta que hace el ministerio. Segunda conclusión, tal como lo dicen los diferentes rectores, tal como lo decimos los estudiantes y profesores, esta reforma no solo no resuelve, sino que profundiza los elementos negativos que traía la ley 30, que son los elementos por los que usted ve ahora estudiantes marchando, la falta de laboratorios, de hospitales universitarios. Y la tercera conclusión, que es muy importante, y es que en efecto, y eso también lo hemos dicho, y hay mucha desinformación por parte de la ministra y también del representante a la Cámara, nosotros no estamos diciendo ni defendiendo la ley 30, nosotros sí creemos que va a haber un cambio en el modelo de educación porque hemos sufrido las inclemencias de la ley 30 en las universidades, pero precisamente por eso creemos que este modelo que se nos propone ahora profundiza precisamente esos elementos negativos de desfinanciación y de desvaloración de lo público que traía esa ley 30. Jairo, para terminar este tema, ¿usted me puede asegurar, denme la página, ¿cómo se llama la página donde está colgado el proyecto que ustedes están discutiendo? En las páginas de las diferentes... ¿Cómo se llama la página? Yo quiero entrar a esa para saber si ustedes están haciendo un paro sobre un proyecto de hace 7 meses. En las páginas de las diferentes organizaciones estudiantiles, la página que más consultamos es la página de la Federación de Profesores Universitarios. Que las actualicen rápido porque voy a meterme ahora, voy a hacer una pausa, quiero saber eso. Bueno, pero vamos a superar ese tema, si les parece, para discutir el tema de la reforma. ¿Usted iba a decir antes algo, rector? Sí, quisiera señalar una serie de aspectos. Sin lugar a dudas hay una diferencia significativa entre el borrador que se presentó en el mes de marzo y el articulado que se radicó en el Congreso de la República. ¿Usted ve cambios? Por supuesto que hay cambios, y hay cambios significativos. O sea, ¿por qué los muchachos no cambios? Con toda seguridad ellos también lo han planteado. El articulado es muy distinto, recoge cosas nuevas. Por supuesto que se excluyeron otras producto de las discusiones y de los debates, pero sigue habiendo aspectos de orden estructural que no se recogen y no están incorporados en el documento de articulado. Yo he señalado que a pesar de las mejoras que se lograron significativas, por ejemplo en relación con el financiamiento de las universidades públicas, ¿sí?, el problema de la financiación de la universidad pública es de tal magnitud que el articulado no alcanza a dar respuesta a las necesidades de desarrollo y no permite que efectivamente en la práctica nos podamos comprometer, por ejemplo, con las metas de cobertura que se ha planteado el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo, porque dicho sea de paso, la desfinanciación acumulada de las universidades estatales, sobre la cual existen estudios muy juiciosos realizados por parte del sistema universitario estatal, mediante la Comisión de Rectores Financieros y Administrativos y Financieros, pone de presente que solo a finales del año 2009, para 24 de las instituciones, ese desfinanciamiento era de orden de los 700.000 millones de pesos, que era lo que se pretendía resolver con el proyecto de ley que dejó radicado el anterior gobierno y que infortunadamente en su momento no, bueno, de hecho se presentó casi que con el propósito de que no saliera, porque en ese interregno era imposible que eso tuviese curso en el Congreso de la República. Nosotros reconocemos el interés del nuevo gobierno cuando plantea la necesidad de una reforma integral de la ley 30, porque el problema no es solo el problema del financiamiento de las universidades estatales, que en principio, por supuesto, es el que más nos preocupa a los rectores del SUE.
Pero más allá de eso... el SUE, repito, es el Sistema Universitario Estatal. ¿No es verdad que es el que... El que recoge al conjunto de las universidades del Estado. Son 30 y pico de universidades. 32 universidades del Estado. Porque más allá de eso está el problema de financiamiento también de las otras instituciones de educación superior del Estado. ¿Les parece si hablamos, doctor Orozco, perdóneme, sobre eso, hablemos de los efectos económicos? Repito que es un tema que me están reclamando aquí muchos los oyentes, porque han dicho ustedes que este proyecto deja en manos del crédito del ICETEX el sistema de financiamiento para los estudiantes universitarios. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que pasa con matrículas? Sobre todo debo decir que tengo muchas quejas del ICETEX. El ICETEX, dicen algunos estudiantes, yo estudié con crédito de ICETEX, debo decir, pero dicen aquí algunos estudiantes, o muchos estudiantes, que se pasa uno pagando toda la vida el crédito educativo. ¿El gobierno quiere endeudar a los estudiantes? ¿De eso es de lo que se trata, el sistema de financiación que propone el gobierno, que propone esta ley, ministra? A ver, Néstor, para lograr estos grandes propósitos de esta reforma, el proyecto radicado en el Congreso plantea un incremento importantísimo en los recursos de origen público, todos de origen público, que le llegará al sistema de educación superior. Para que ustedes tengan un orden de magnitud de lo que se plantea para las instituciones de educación superior, particularmente para las universidades, de acuerdo con el proyecto, en los próximos 10 años a las universidades públicas les llegará 35 billones de pesos, y de esos 35 billones de pesos, 6 billones de pesos los aporta la reforma. Adicionalmente, la reforma plantea... Eso es para cobertura. Para cobertura, para calidad, para investigación, para mejoramiento de las instituciones. Okay. Pero además de esa fuente de financiamiento, el proyecto plantea otras fuentes adicionales de financiamiento que no existían en el país, Néstor. Plantea que otra fuente adicional de financiamiento para el sector proviene de la ley de regalías. La ley de regalías, que se acaba de aprobar, establece que el 10% de las regalías irán para ciencia, tecnología e investigación. ¿Sabe cuánto es eso anualmente? Es 1 billón de pesos anualmente. Entonces ahí hay una oportunidad extraordinaria para que nuestras universidades, con sus centros de investigación, de la mano de las entidades territoriales, porque es que la plata es de las entidades territoriales, formulen proyectos de investigación, de desarrollo científico para beneficio de las regiones. Entonces hay 1 billón de pesos para investigación que no existía antes en Colombia, donde las universidades tienen un papel protagónico. En tercer lugar, la misma ley de regalías establece de manera taxativa, gracias a los congresistas, y yo quiero aquí aprovechar la oportunidad para darle gracias al presidente de la Comisión Sexta de la Cámara y de los congresistas, se establece en la ley de regalías que con los recursos de regalía se podrá invertir en mejoramiento de infraestructura física y tecnológica de las instituciones educativas, es decir, de nuestras universidades. ¿Por qué los muchachos, ministra, tienen la teoría de que van a subir las matrículas? Ese es un concepto absolutamente equivocado, pero es que no he terminado, Néstor. Entonces usted ya puede ver ahí todas las fuentes adicionales de financiamiento que le van a llegar a las universidades públicas del presupuesto general de la Nación. En total, el proyecto en los 10 años plantea que llegue a un total de 11 billones de pesos, de los cuales 6 llegarían a las universidades en los próximos 10 años. Está la ley de regalías, recursos nuevos y frescos. Está también la posibilidad de que lleguen más recursos por parte de las entidades territoriales. Entonces son distintas fuentes de financiamiento lo que trae el proyecto. Eso en cuanto a recursos para las universidades, pero paralelamente el proyecto también prevé, y esto es importantísimo, Néstor, fortalecimiento de créditos educativos para nuestros estudiantes a través de subsidios. ¿Sabe qué plantea el proyecto de ley? Plantea que los créditos educativos serán tasa de interés igual a 0 en términos reales para los jóvenes más pobres, SISBEN 1, 2 y 3,
plantea además subsidio a la matrícula. Solamente el joven por graduarse con un crédito educativo, a usted no le tocó esto, Néstor, si se gradúa en un programa técnico, tecnológico, universitario, se le condona el 25% del crédito, pero si además usted es excelente académicamente, se le puede condonar hasta el 100% del crédito. Eso lo planteó el proyecto de ley, y como si eso fuera poco, se plantea en el proyecto la creación de un fondo de manutención para los jóvenes más pobres, ven 1 y 2, que son 630.000 pesos semestrales. Entonces es el crédito más subsidiado, dicho por organismos internacionales que analizan todos los modelos educativos, el crédito más subsidiado que existe en toda Iberoamérica, el crédito más subsidiado. Ya voy, Jairo. Los muchachos que estoy leyendo aquí le tienen pánico al crédito educativo del ICETEX. De pronto, si es así, si eso va a mejorar, hay que explicar bien cómo es la mejoría. Nuestro problema es que ya no solamente está en el proyecto de la reforma educativa, sino que ya en el Congreso, en el plan de desarrollo, quedó plasmado el tema del interés al crédito cero, lo quitamos. Porque sí, un claro, muchacho que pagaba 50 millones tenía que pagar 110 cuando terminara su carrera. Con la nueva con la inclusión de este aspecto en el plan de desarrollo, que ahora lo queremos volver es una política de Estado, que es una de las solicitudes que le hicimos a la ministra, que dentro de la ley de reforma educativa incluyamos ese subsidio al crédito ICETEX como una política que no esté en los 4 años, sino hasta que hoy se mantenga. Un crédito de 50 millones paga 110. Claro, porque tiene que, las cuentas que nosotros hemos hecho es que por eso los estoy leyendo aquí, porque tiene el doble del tiempo que el muchacho, y duran pagando toda la vida. Pero fíjese que la reforma lo que hace es eliminar esas talanqueras y esas dificultades en materia de crédito, que es lo que nosotros desde el Congreso de la República lo incluimos ya en el plan de desarrollo, y que ahora queremos que se vuelva una política pública en una ley específica de educación. 8-15 minutos, Jairo. ¿Cuál es el miedo de los muchachos sobre el tema de plata? Varias cosas. El primero de ellos fue, la ministra nos lo decía en ese primer foro, de hecho fue decisión del gobierno de Juan Manuel Santos bajar los créditos del ICETEX. El primer temor es que así como baja, sube. Sí, ese es el primer temor. El segundo es que los estudiantes creemos que la educación no es un tema de créditos, no es un tema de bancos. Si usted mira la reforma, para cada problema financiero no hay una solución pública, sino una solución privada. Entonces, si hay un problema del individuo, vaya al crédito del ICETEX, y si hay un problema de la institución, vaya al FODESER, que se convierte en una cuestión de economía mixta. ¿Sí? Vaya a FINDETER, vaya a los bancos. ¿Sí? Entonces, digamos, frente a lo que menciona la ministra, ¿educación gratis? Nosotros creemos que es importante la gratuidad de la educación, pero además lo hemos mencionado en varias cosas. Creemos que en efecto Colombia está muy lejos de eso, pero no es una utopía y no es algo irreal. En muchos países del mundo existe gratuidad de la educación, y las mejores universidades son universidades para los mejores estudiantes, pero además hay cobertura universal, y en esto es algo importante mencionar, Néstor, dentro de un punto, es que en esta reforma el aumento de cobertura va a implicar disminución de la calidad, y eso no lo decimos solo los estudiantes, lo dicen los estudios del CID, lo dicen los estudios de los rectores, ¿sí? La reforma nos plantea entonces, endeudense, vayan por los créditos, los aumentos a las universidades públicas van a ser sumamente pírricos. Lo que mencionaba ahorita el profesor Orozco es muy importante. Al 2009 había el cálculo del sistema universitario estatal de una deuda de 700.000 millones. Esta reforma ni siquiera subsana esa deuda del Estado con las universidades. Un tercer punto, Néstor, es que los cálculos también que hacen varios rectores y estos centros de investigación es que con estas herramientas y estos elementos de cobertura en la educación, con esa precaria financiación, con esa reforma sin respuestas en términos financieros, vamos a tener estudiantes que se les va a financiar muchísimo menos la educación. Hace 15 años había estudiantes de 5.500.000, ahora hay estudiantes de 3.500.000, y el cálculo que hemos hecho es que en 10 años... Matrícula, sí, de matrícula. Y el cálculo que hacen los rectores es que con esas cifras que ahora ministra, en términos de aumento de cobertura, vamos a tener estudiantes de 700.000, 800.000 pesos, si se logra toda